día de celebración. Estamos cumpliendo 30 días de la Venezuela heroica que, inspirada por ustedes, salió a votar a la Asamblea Nacional Constituyente. Un día realmente para honrar al pueblo venezolano que salió, como lo vimos en el estado Táchira, y por eso decimos una Venezuela heroica, un pueblo que superó todas las dificultades, y eso caracteriza también al venezolano. El venezolano se crece en las dificultades, y el 30 de julio el pueblo de Venezuela creció en las dificultades y salió a votar por la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero dar un saludo a los presidentes, vicepresidentes de comisiones de trabajo permanentes de la Constituyente, a los jóvenes constituyentes que están hoy acá. Bueno, una cifra que el país debe saber y la comunidad internacional también. El 33%, es decir, un tercio de los constituyentes de nuestra Asamblea Constituyente son menores de 35 años. Y cuando decíamos que ustedes son la inspiración del poder constituyente originario, es porque el presidente Maduro, cuando tomó la decisión histórica, y yo cada día celebro más, y la historia en un futuro también va a reconocer cada minuto en el proceso de elaboración de esta idea que llevó al presidente Nicolás Maduro a activar el poder sagrado del pueblo venezolano. ¿Y por qué decimos que fue una decisión histórica? Bueno, por la coyuntura. Venezuela y la revolución bolivariana vive uno de sus momentos de más grandes amenazas imperiales. No es cualquier amenaza, grandes amenazas imperiales. Y el presidente Nicolás, cuando activó el poder constituyente originario, pensó en la paz de Venezuela, pensó en la independencia y la soberanía nacional, pero lo hizo ¿por qué? Lo hizo por ustedes, para garantizar el futuro de la juventud. Y por eso uno de los ejes estratégicos, programáticos de esta constituyente es garantizar el futuro a la juventud. Mi padre decía que sin la juventud no sería posible la revolución. Y es verdad, los procesos revolucionarios genuinos han tenido al frente a la juventud. Y cuando nosotros escuchamos los relatos de Diosdado, por ejemplo, un joven soldado como nuestro comandante Hugo Chávez, que salió un 4 de febrero pensando en la revolución en Venezuela. Ahí está la juventud a la vanguardia. La juventud no es para estar apoltronada, no. La juventud es el motor transformador de la sociedad. Y por eso es muy pertinente y correcto cuando el presidente Maduro dijo: vamos a garantizar en la nueva Constitución, vamos a escribir un capítulo de garantía a nuestra juventud. Garantía de educación, garantía empleo, garantía vivienda, garantía felicidad para nuestra juventud. Y ustedes deben sentirse realmente animados por ese capítulo. Ustedes deben sentirse animados, regarse por toda Venezuela, escribiendo la historia. Y escribiendo la historia significa escribir este maravilloso capítulo que va a tener nuestra nueva Constitución, blindando nuestra Constitución pionera. Diosdado hablaba de nuestro Chávez joven, el chavito. Y aquí está un ejemplo a seguir de un joven que nunca desmayó en un sueño y en una esperanza para Venezuela. Y nosotros, los que estamos hoy acá, somos producto de esa esperanza y de ese sueño de nuestro comandante Hugo Chávez, que retomó las banderas de nuestros libertadores. Nuestro libertador Simón Bolívar, cuando tenía apenas 22 años, juró en el Monte Sacro liberar a nuestra patria del yugo colonial español. Así que cuando nosotros revisamos nuestra historia, y tenemos que hacerlo, jóvenes de nuestra patria, vemos que ha estado marcada por historia de grandes hombres y de grandes mujeres, de libertadores, de libertadoras, que marcaron pauta no solamente en Venezuela, sino en la historia universal. Los más grandes hombres y mujeres de la historia universal salieron de Venezuela. Así que en nuestro pasado está marcado nuestro presente, el presente que estamos construyendo, pero está también definido nuestro futuro de libertad, de independencia y de soberanía. En las manos de ustedes está
preservar ese pasado glorioso de héroes y heroínas. En las manos de ustedes está preservar la historia de nuestros mártires que ofrendaron su vida, dieron su vida por defender a nuestra amada patria. Ahí está el Chávez joven. ¿Qué no hizo Chávez de joven? Y desde muy joven, desde que era un chavito, Chávez ya pensaba en la revolución. Y nosotros que fuimos una juventud que vivimos en una pseudodemocracia, que en realidad era una dictadura disfrazada de democracia representativa, sabemos hoy con la revolución bolivariana es que hemos entendido de qué se trata la libertad. Diosdado lo decía, en la Cuarta República, una constitución legalista, no como la nuestra, que es normativa, que ha dado supremacía a los derechos y a las garantías de las personas. Prohibía hasta pensar. Fuimos una generación de jóvenes reprimidos, oprimidos, perseguidos, torturados, desaparecidos. Veníamos de una generación de los años 70, 60 y 70, de una juventud derrotada en sus sueños. Y nosotros cargamos como generación, ya en los años 80 y 90, cargábamos con esa frustración histórica. Pero el pueblo de Venezuela jamás se ha rendido. La juventud jamás se rindió. Nunca, jamás. Ni un solo día dimos tregua. Y allí entonces lo que refería a Diosdado surgió también en ese pasado de la Cuarta República, del pacto punto fijista, surgió el dispare primero y averigüe después. No fue en las dictaduras del Cono Sur que se crea la figura del desaparecido, no, fue en Venezuela, en la democracia representativa, una de las especies más terribles de crueldad contra un ser humano. La tortura, la desaparición. Bueno, ese es el legado penoso en nuestra historia que significó la Cuarta República cuando la hoy derecha transnacional era gobierno y ejercía el terrorismo de Estado. Eso fue lo que nosotros vivimos como juventud, pero jamás renunciamos a nuestros sueños. Y por eso cuando apareció el comandante Hugo Chávez y cuando aparecieron este grupo de hombres y mujeres jóvenes también, hablando de nuestros libertadores, hablando de nuestros héroes, de nuestras heroínas, sentimos en nuestro espíritu joven que había renacido la esperanza nuevamente para una generación que venía de la opresión, de la represión. Y por eso, para nosotros, es vital la defensa de la revolución bolivariana. Yo recuerdo el año 2002, cuando le dan el golpe de Estado al comandante Hugo Chávez, volví a sentir físicamente la asfixia que vivimos cuando éramos jóvenes en la Cuarta República. Y la inmensa alegría y emoción que nos dio cuando la Unión Cívico-Militar, ese pueblo, el pueblo llano y el pueblo en uniforme salieron unidos el 13 de abril a rescatar a nuestro comandante Hugo Chávez. Volvió nuestra alegría, volvió nuestra esperanza, volvió nuestra felicidad. Y más nunca podemos ni arriesgarla, ni negociarla, ni entregarla. Solo nos queda, compañeros, defenderla y consolidarla. Por eso este proyecto y este poder constituyente activado, el poder popular activado, es fundamental para la defensa de Venezuela, para la defensa de la paz y para la defensa de la soberanía. Hoy, esta tarde, nosotros celebrando que estamos cumpliendo 30 días exactamente, un mes, de la victoria de la Venezuela heroica en esa elección trascendental para nuestra patria, vamos a inaugurar una exposición de fotos sobre nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Y yo quiero hacerle un reconocimiento especial, y nunca me cansaré de decirlo, que la historia se verá obligada a reconocer lo que significó el que el presidente Maduro le haya dicho al pueblo de Venezuela: actívense, actívense, que nos toca defender a la patria. Tienen que reconocérselo, porque el 30 de julio, como habíamos dicho nosotros, para Venezuela llegó la tranquilidad nuevamente, la paz y el amanecer lindo, el nuevo amanecer de una nueva esperanza enriquecida, llegó con la constituyente. ¿Y quién se lo puede negar? Y por eso nosotros hoy estaremos haciendo un reconocimiento, inaugurando una exposición de fotos
del presidente Nicolás Maduro, que también, y eso poco se sabe, la memoria que yo tengo de que era muy joven, 7 años, y yo recuerdo al presidente Maduro ya era un líder. Él era un adolescente, pero ya era un líder político, porque desde el presidente Maduro siempre tuvo la preocupación por el pueblo de Venezuela, siempre tuvo la inclinación por defender al pueblo de Venezuela, sin miedo, sin ningún miedo, se entregó a esta patria a defenderla, y es hoy un presidente de la juventud, es un presidente joven, pero es también un presidente para la juventud. Y por eso ha dado el papel también tan importante a los jóvenes de nuestra patria. Y programas diseñados por el presidente, donde su principal preocupación son los jóvenes de la patria. Miren, ustedes deben saberlo, en la historia de los últimos 5 siglos de la humanidad, las principales víctimas de las guerras y de los conflictos violentos son los niños y los jóvenes. Y por eso el presidente, cuando vio la posibilidad, la amenaza cierta de que esta derecha cipaya de sus amos imperiales pudiese instalar acá un conflicto violento, que dijo, tenemos que preservar a nuestra juventud, tenemos que defender a nuestra juventud y darle garantía de futuro a nuestra juventud. Eso significa la constituyente, la paz, la soberanía y la garantía de futuro para nuestra juventud, en todos los sentidos. Evitar la violencia. Hace muy poco el presidente de la República, en presencia del ministro Pedro Infante, a quien agradezco la invitación, le tendió una mano a los jóvenes que de alguna u otra manera han participado en la violencia. Y yo quiero detenerme para que nosotros aquí hagamos una reflexión. Esos jóvenes que fueron protagonistas de la violencia, también sin saberlo, estaban siendo víctimas de un plan diseñado con sello imperial, Pentágono, apellido Julio Borges, Miguel Pizarro, Freddy Guevara, Juan Requesén, Enrique Capriles Radonsky. Es un plan. Y ellos sin saberlo estaban ejecutando ese plan, siendo protagonistas de la violencia, y causaron sufrimiento, causaron dolor al pueblo de Venezuela. Nosotros no podemos dejar que esos jóvenes se pierdan en la violencia. Por lo que dijo Diosdado, y Diosdado en el fondo lo que estaba era haciendo brillar más la estrella de nuestro querido Ernesto Che Guevara, cuando el Che Guevara decía y enarbolaba el principio de la solidaridad hacia cualquier ser humano. ¿Y por qué a nosotros nos preocupan estos jóvenes? Porque el plan es tan macabro, tan perverso, tan vulgar por parte de la derecha venezolana y de sus amos imperiales, que tomaron a los jóvenes de nuestros barrios, que tomaron a los niños de nuestros barrios, porque a ellos no les importa si los jóvenes de nuestros barrios y los niños de nuestros barrios mueren en la violencia, porque no son sus hijos, son los hijos pobres del pueblo de Venezuela. Y por eso es un plan macabro. Y nosotros no podemos entregarle los niños y los jóvenes de nuestro pueblo, no se los podemos entregar a los ricos para que lo lleven a la muerte. Tenemos que, con amor, traerlos, sacarlos de la violencia, darles posibilidades también de futuro, porque ellos están ejecutando un plan para justificar la intervención de Venezuela. Y ustedes, que como dijo Diosdado, son jóvenes que de una u otra forma han tenido la oportunidad, gracias a la Revolución Bolivariana, tienen que pensar también en aquellos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y tenderles la mano, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro. El presidente Maduro les dijo, yo les tiendo mi mano amiga y vénganse con nosotros, vénganse a la revolución. No formen parte del plan contrarrevolucionario para justificar el ataque imperial contra Venezuela. Y eso es un mensaje, una reflexión que yo les dejo a ustedes como juventud, porque ustedes quizá no lo saben, pero ustedes son ángeles de paz y de amor para vencer el pecado de la violencia. Y como lo decía al inicio,
y lo dicen los versos, ustedes son el jardín de nuestra alegría y tienen que ir con esa alegría, tienen que ir con la esperanza a curar al joven que esté enfermo de odio. Contra Venezuela hay una operación mundial de odio. ¿O cómo creen ustedes que puede explicarse que exista un grupo de gobiernos o un grupo de exmandatarios que abiertamente llame a asesinar al presidente Nicolás Maduro? Odio. Y por eso el odio tiene un apellido y es imperial. El que odia es imperialista y nosotros somos revolucionarios y por eso somos amantes, amamos el amor, amamos la vida, amamos la felicidad y amamos la alegría. Y son ángeles de paz y de amor. Eso es lo que nos diferencia de los violentos y eso es lo que nos diferencia del odio imperial. Esa gran operación de odio contra Venezuela que se expresa contra nuestro presidente también se expresa contra el pueblo humilde de Venezuela. La derecha venezolana, lo decíamos ayer en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí estaban declaraciones bochornosas de la derecha venezolana, denigrando del venezolano y de la venezolana, diciéndole que son una tragedia social, que el venezolano se ha convertido en una amenaza para nuestra región. Es una cosa realmente vil, sucia, lo que hacen contra los venezolanos. Y eso ha inspirado las campañas de xenofobia que nosotros estamos viendo hoy en Colombia contra los venezolanos. Eso ha inspirado las campañas de xenofobia que estamos viendo hoy en Panamá, cuando se ofrece pagarle a un panameño porque ataque a un venezolano. Son campañas dirigidas desde los centros imperiales. Por eso para nosotros es fundamental, como revolucionarios, sanar el odio. Porque una persona que curemos del odio es una persona que le estamos quitando al plan imperial de conflicto bélico en Venezuela. Y por eso agradecemos que el presidente de la República ha llevado a la constituyente dos grandes instrumentos para sanar el odio en Venezuela. El primero de ellos es la Comisión de la Verdad. Y ya hemos empezado a trabajar. Y es un trabajo con la juventud porque los victimarios principalmente son jóvenes y las víctimas mayoritariamente son jóvenes. Así que la Comisión de la Verdad estará trabajando políticas dirigidas directamente a la juventud. Y el segundo gran instrumento, la ley contra el odio. Ahí está, dispuesto, a disposición del pueblo de Venezuela para ir a sanar las heridas de la violencia. Quieren para Venezuela una guerra. Y ustedes que son ángeles de paz y amor, honrando a nuestros jóvenes que quedaron en el camino, producto del odio, como nuestro querido hermano Eliezer Otaiza, nuestro querido Robert Serra, y todos los jóvenes que han quedado en el camino, nos dan a nosotros la inspiración para seguir defendiendo la vida y para decir que en Venezuela, para la guerra nada, para la violencia nada, para el amor todo. Esa es nuestra función como juventud. Y me refiero a ustedes, porque ya nosotros estamos fuera de la juventud, nos acompaña su espíritu. Pero ustedes tienen la energía suficiente para defender a Venezuela. Tienen el espíritu colmado de patria para defender a Venezuela. Bueno, esto es una Asamblea Nacional Constituyente, Pedro, tomado por los jóvenes. Estamos transversalizados por la juventud. Y por eso le da un ánimo especial, le da también una garantía especial al pueblo de Venezuela de que aquí está su escudo protector, de que en la constituyente no se perderá nuestra patria, no perderemos la paz, no perderemos la independencia. Eso es imposible, siquiera concebirlo. En Venezuela que han ejecutado todo tipo de guerra psicológica, de planes traídos desde otras experiencias, como en el caso de Ucrania, de Libia, de Irak. Los centros imperiales se preguntan por qué no han podido con nosotros. Y no han podido porque hay algo que se llama revolución bolivariana, que está inspirada profundamente en el amor por la humanidad, en la emancipación por la humanidad. ¿Cómo van a poder con esto? ¿Cómo van a poder con Venezuela? Dijimos que daríamos lecciones históricas y estamos dando lecciones a otros pueblos. Y eso se convierte en la mayor preocupación
para los gobiernos imperiales. Aquí está el pueblo de Venezuela definiendo su destino. Y ustedes, como protagonistas en esa vanguardia, están definiendo el destino de Venezuela y están procurando también garantizar su futuro y el futuro de sus hijos. Así que, bueno, querida juventud, no podía ser otro día sino un día de celebración, que estamos honrando a la Venezuela heroica, que estemos nosotros hoy acá con ustedes, llevando la voz constituyente al pueblo de Venezuela. Pueblo, levanta la cara, aquí está la constituyente para defenderte, para todos y para todas las venezolanas, sin distingo alguno, está el poder venezolano activado para la defensa de nuestra patria. Bueno, a la marcha con amor y sigamos adelante. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva!